Bien, esta es la base de datos. Bien, ¿qué es lo que se hace al inicio? Primero, primero que nada, estamos trabajando con MySQL o MySQL o MySQL o como le quieran llamar. Eh, Al inicio se hace un drop database if exist con el nombre de la base de datos. Si no existe, no va a hacer nada. Crea una base de datos, crea la base de datos gestión de proyectos con el charset UTF-8, que es la codificación para que pueda aceptar caracteres no muy English friendly, como por ejemplo la ñ. Bien, se crea el departamento. Bueno, veamos el, el esquema de la base de datos, gestión de proyectos. El diagrama de base de datos. Tenemos, organicémoslo primero, eh, empleados arriba, empleados por aquí, rol aquí, caso, eh, es departamento, son de rechazo, estado de solicitud, tipo de solicitud, razón de solicitud, programador, observaciones, estado del caso, bitácora. Bien, primero empecemos por los departamentos y todo lo que no tenga que ver con lo que no tenga ninguna dependencia. Bueno, departamentos simplemente obtiene guarda el ID y el nombre del departamento. El estado del empleado guarda solo, solo es una tabla catálogo y por lo tanto podemos usar algunas constantes en el código para estar evitando el abuso de la base de datos. Se abusa mucho todavía, pero sí, nos quitamos un poco de ese peso de encima al estar usando unas constantes. El empleado posee el nombre del empleado, el ID del empleado, el nombre del empleado, el departamento, el jefe, el rol. ¿Quién es el jefe? El jefe es el mismo, es un empleado también. O sea, es una tabla recursiva, se hace referencia a sí mismo. Posee un rol, posee un estado, posee un usuario y un password. De momento no se ha implementado una, una codificación para, bueno, no se ha encriptado el password, pero podría, podría encriptarse en algún futuro. Bien, los casos, pasemos a los casos. Los casos pueden tener estados. Un estado de caso pueden ser tres: en espera de respuesta, en aprobado y rechazado. Em, Aparte de eso, un caso puede tener observaciones. Por ejemplo, si
Si se ha entregado un caso y se ha terminado y no satisface las necesidades del empleado o han cometido algún error o algún malentendido, se le hace la observación o, o cualquier cosa, ahí se tienen las observaciones. La bitácora simplemente es el reporte de todas las acciones que hace un programador, todas las acciones que va haciendo el programador a lo largo del tiempo. Tiene, bueno, las observaciones del caso tienen el ID del caso, la fecha de observación, la descripción y una dirección para un PDF que solo estará disponible en la versión web. El caso tiene la solicitud. Si no existe una solicitud, no puede existir un caso. El ID del caso que se va a crear mediante código en el... Preferiría que se hiciera en el lado de parte de la base de datos con un eh, store procedure, pero se va a hacer en el código. El programador se, es, no se ha hecho ninguna validación dentro de la base de datos, pero tendría que ser un empleado cuyo rol sea programador. Probador tendría que ser un empleado cuyo rol sea un, un empleado, valga la redundancia, un empleado del área funcional. En este caso se puede entender por área funcional un departamento. También ambos, tanto programador como probador, deben pertenecer a un, a un mismo, a un mismo departamento. La bitácora ya la expliqué, solo tiene el, a- el ID de la bitácora, el ID del caso, el porcentaje de avance. También se podría haber hecho alguna validación dentro de la base de datos y reforzarla en, en el código, en el programa, una fecha de avance y una descripción del avance. Las solicitudes. Las solicitudes tienen un ID que es un incrementable, es un autoincrementable, un estado de solicitud, un departamento, un tipo de solicitud, una descripción y una dirección de un PDF disponible solo en el lado web. Eh, También si la solicitud fue rechazada, debería de tener una justificación del por qué no se ha rechazado. Quizás no los requerimientos no estaban muy claros para el jefe de desarrolladores. Los tipos de solicitud pueden ser tres: un sistema nuevo, una corrección o o una nueva funcionalidad. Los estados de la solicitud, ya lo había dicho, solo son tres: aprobada, eh, rechazada o en espera. Los estados del empleado pueden ser solo, solo tres: el estado disponible, si no tiene ningún caso activo; estado de ocupado, que no puede recibir casos porque ya está en un caso; y inactivo. Un caso inactivo sería para cualquier empleado que por una u otra
u otra razón no esté trabajando. No nos interesa saber la razón, puede ser despedido, puede estar de vacaciones o con permiso, pero de momento no nos interesa saber por qué. Los roles son cinco. El administrador, que es quien va a gestionar a los empleados y a los departamentos. Un jefe de empleados, un jefe del área funcional, que es un jefe de departamento, que es quien prácticamente quien va a hacer las solicitudes. Si alguien necesita algo, el jefe del departamento o el jefe funcional, que es el mismo, va a hacer cualquier solicitud. Luego están los empleados del área funcional. Ellos van a ser los encargados de estar probando y trabajar con el desarrollador, con el programador. Un jefe de programadores sería nuestro cuarto empleado, rol de empleado. El jefe de programadores va a encargarse de aceptar los casos y designar qué, qué empleado del área funcional va a ser el encargado de, mos- de aprobar las entregas de un programador y el programador que va a ser el encargado del desarrollo. El programador debe ser la persona que va a estar actualizando la bitácora y desarrollando el programa. Hay una cosa que también que está en los casos. eh, los estados del caso, que se me olvidaba comentarlo, tiene, no recuerdo cuántos exactamente, pero ya veremos. En DTO, estado caso, tiene 5 en desarrollo. El estado que está en estado en desarrollo es cuando empieza y todavía está en tiempo. Tiene una fecha límite. Uy, ¿qué dice? Tiene una fecha límite. Esta fecha límite es designada por, ya sea por el jefe o el empleado, si lo ha, o son 7 días después de que se devolvieron con observaciones. Si llega, si llega a ser el siguiente día, bueno, si llega a ser el día que, ya veremos cómo está. Eh, si se hace el día, si la fecha de entrega es menor a la fecha actual, quiere decir que ya se pasó. Si eso se va a hacer todos los días, ¿cómo? Se va a hacer con un evento de MySQL, eh, Expire Time Event se llama. Eh, hace un horario, bueno, un itinerario nuevo, un horario, algo. Se va a repetir todos los días desde la fecha en que se inicia se crea la base de datos hasta un año después de que se crea. Pongámosle 5 años después de que se creó. Va, va a poner en estado del caso a 4 que el estado del caso 4 significa vencido.
cuando la fecha de entrega sea menor que la fecha actual. O sea, cuando la fecha de entrega sea ayer, como mínimo. Si el ID y el ID del estado del caso está entre 1 y 2. Esos son los estados en desarrollo y devuelto. Si está como en espera o como vencido o finalizado, no hará nada. Mantendrán su estado. Luego solo se han hecho solo se han hecho insert y por fin llega el momento de ver los DTO y los DAO. Empecemos con la tabla de departamento. Vamos por orden. Departamento. El departamento de TO es simplemente tiene el ID del departamento y el nombre del departamento. Estos son estos pueden variar, en cualquier momento se puede crear un departamento nuevo y llenarlo. Los roles son fijos. No vamos a no vamos a poder modificarlos en ningún momento, bajo ningún concepto. Quizás después, pero para eso necesitaríamos crear algún modificar el sistema que estamos creando. Pero solo en ese caso se crearía un rol nuevo. Estado del empleado. El estado del empleado, más de lo mismo, solo van a ser tres estados. Si se llega a pensar en algún otro, no sé, despedido, vacaciones o lo que sea, o retirado, no sé, sería de modificar el, el sistema, el, el empleado. Veamos qué tiene el empleado. El empleado, simplemente el ID del empleado, el nombre del empleado, el ID del departamento, el ID del jefe, el rol y el estado del empleado. ¿Por qué no se encuentra usuario y password dentro del empleado? Eso se encuentra dentro del usuario. Eh, Hay una diferencia importante en cada uno de esos, porque el empleado sirve solo para la, bueno, perdón, el usuario sirve para el inicio de sesión y validar los inicios de sesión. El empleado no es algo que no nos interesa saber ni su nombre de usuario ni su contraseña. Veamos qué es lo que posee el usuario. El usuario posee un ID, un password, el rol, el estado y el departamento. Se podría simplificar más, se podría reducir ciertas cosas. Quizás el departamento sobraría, sí, podría, podría ser el caso. Se puede quitar el departamento y hacerlo después.
junto con el empleado. Los estados de solicitud. El estado de solicitud tiene sus propias constantes. Así nos evitamos de estar haciendo peticiones a la base de datos, estar haciendo comparaciones y todo eso. Aquí siempre vamos a saber que estos van a ser los mismos. Tiene, cuando se instancian, tiene el ID del estado, tiene el nombre del estado, con el tipo de solicitud. Veamos tipo de solicitud, otro que es más de lo mismo. Solo es un catálogo, por lo tanto tiene ciertas constantes, como el ID como los ID de, de los del nuevo sistema es uno, nueva funcionalidad es 2 y corrección es 3. Siempre será así, a menos que se cambie el orden de ingreso, lo cual se recomendaría no hacer. Él solo tiene el ID del tipo y el nombre. La solicitud. Eh, vamos, solicitud. La solicitud tiene, tiene dos constructores. Ese es uno de los primeros que tiene dos constructores. ¿Por qué? Al igual que el usuario tiene dos constructores. Uno es solo para validar la combinación de usuario y contraseña y el otro es, es lo que devuelve toda la información. La primera solicitud es la que es traída desde la base de datos y la segunda es para hacer Tiene tres en sí. La segunda es para hacer la petición desde el sitio web y la tercera para hacerlo desde el escritorio. Razón de rechazo. Igual solo tiene un ID de la solicitud. Tiene, tiene su ID de solicitud de su propia llave primaria. En este caso, el ID de solicitud solo una vez se puede rechazar. Entonces no salía algo, no salía fácil hacer que su llave foránea sea también su llave primaria. El estado del caso, sus sus cinco estados, solo obtiene una, el ID de estado y su nombre de estado y solo puede hacer un get, nunca va a hacer set. El caso, el caso es otro que tiene dos constructores. El primero es para obtenerlo desde un select y el segundo es para hacer un insert. Observaciones del caso.
las observaciones del caso. Este es otro que tres, tiene tres constructores. El primero es para traerlo desde un select, el segundo para crearlo desde el sitio web, desde, sí, desde el sitio web, y el tercero es para crearlo desde el escritorio. Bitácora, y este es el último. Bien, la bitácora tiene un long, tiene y tiene dos formas de crearse, una para select y una para insert. Los DAOs todos vienen desde una clase abstracta llamada DBConnection. Podría hacerse de otra forma y en vez de ser un void, solo un void, devolver la conexión. Lo que hace nos ahorra todo lo anterior, perdón, nos ahorra todo lo anterior. Podríamos ahorrarnos esta línea de código. Quizás sí será, pero en un futuro. De momento solo se hace eso. Se obtiene la instancia y ya. Para los casos, esto puede borrar, solo eran pruebas. Para los casos se hará una lista que obtiene todos los registros. Se hace un insert donde ya se había explicado con anterioridad, se obtiene el correlativo, se inicializa el correlativo, se obtiene el año actual, se obtiene los últimos dos dígitos del año actual, se obtiene la solicitud para conseguir el ID del departamento. Esto se podría simplificar bastante con un store procedure. Y para cada caso va a ser un conteo y le asignaría su correlativo dependiendo del año. Así se generaría el ID del caso. La fecha de, de puesta en producción se podría omitir para esto. La fecha de puesta en producción siempre será un null, así que no es necesario ingresarla. Se puede borrar y no hay problema. Igual nunca se pide al momento de instanciarlo, ya que el valor por defecto de un date es un nulo. El read obtiene todas las cosas de la base de datos. No, perdón. Obtiene todas las columnas de la base de datos o las que nosotros necesitamos de la base de datos y se le asigna en, en un se le se obtiene dependiendo del ID del caso. Y esto si tiene un siguiente devuelve el primer valor.
Se crea la instancia del primer valor. Si tiene al menos una fila, devuelve la instancia del primer valor con los datos de la tabla de la base de datos obtenidos desde la base de datos. Se han hecho algunas sobrecargas de algunos métodos para dar mejor, para modificarlo dependiendo de nuestras necesidades. Existen, todo lo demás se repite. Se usan tres interfaces, podrían ser más, podrían ser menos, pero todas tienen algo en común. Los inserts, solo insert DAO es una interfaz que, que pide un tipo de datos. Es una interfaz genérica, pide un tipo de dato y dependiendo del tipo de dato va a ser un insert donde va a devolver ese tipo de dato, donde se va a usar ese tipo de dato. Los read, más de lo mismo. Una lista de un tipo de datos y un va a devolver un tipo de dato dependiendo de un ID. Este se podría separar en dos. Y pide dos genéricos. Update, lo mismo. ¿Qué es una interface o una interfase o interface? ¿Qué es una interfase? Una interfaz, perdón. ¿Qué es una interfaz? Es un contrato que, que se debe cumplir si nosotros declaramos que una clase implementa una interfaz, va, va a tener que tener todos los métodos que ésta esté diciendo. ¿Qué nos trae de beneficio? ¿Qué beneficios nos traería eso? Pues se podría simplificar muchas cosas. Se podría, se podrían hacer cosas genéricas. Por ejemplo, si yo tuviera una clase que me hiciera un insert, que me hiciera inserts y cosas así, solo tendría que, sin importar qué tipo de datos sea, qué clase esté haciéndola. Por ejemplo, si yo hago una que se llame inserter, solo hago y todas las cosas que tengan un insert van a poder pasar por aquí y va a ejecutar ese insert. De momento no se ha usado nada que requiera el uso de las interfaces, así que todas esas tres interfaces podrían irse sin ningún problema y hasta aquí quedamos.